Familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Viviendo para Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que traes esta noche para nosotros. Gracias, Señor, por darnos la persistencia, la resistencia para seguir haciendo esto, tu voluntad de reunirnos todas las noches en familia para aprender a través de tu palabra, Señor, y comunicársela a todos aquellos que nos están escuchando a través de estos audios. Te damos las gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Viviendo para Cristo. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 5, 14 al 15. El amor de Cristo nos domina, porque estamos convencidos de que Cristo murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí estamos hablando. Este pasaje nos está hablando de que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. Comienza este versículo en la Reina Valera diciendo porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo. Cuando hablamos del amor de Cristo, cuando Pablo está escribiendo aquí en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo se refiere aquí al amor que llevó a Cristo a la cruz para redención, para rescate de la humanidad perdida. A ese es el amor que se refiere. Y podemos entender un poco de este amor en este versículo. Vamos a 1 de Juan 4:10. Ahí nos va a explicar en qué consiste este amor de Cristo. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Amén. En esto consiste el amor verdadero. Entonces, cuando Pablo habla en la carta a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la Reina Valera, se refiere a ese amor que lo motivó, que llevó a la cruz para la redención y rescate de la humanidad. Y 1 de Juan 4:10 nos dice que ese amor consiste en que Él nos amó primero a nosotros. Él fue el que nos amó a nosotros y que envió a su Hijo como sacrificio. La Reina Valera habla de propiciación, como sacrificio por nuestros pecados. El pecado no puede quedar sin castigo. Así es la justicia de Dios. El pecado no puede quedar sin castigo. Encontramos, en la Biblia, que no dará por inocente al culpable. El Señor es un Dios justo. El pecado no puede quedar sin castigo. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que Jesucristo, que su Hijo, ¿sí?, fuera el sacrificio. Jesucristo fue el que recibió ese castigo por nosotros. Todos los pecados de la humanidad fueron imputados a Cristo. Y esa fue la propiciación, fue ese sacrificio que llevó el pecado del mundo, para que sobre él fuera el castigo de sus pecados. A eso hace referencia cuando es la propiciación, y ese es el amor, en eso consiste el amor de Cristo, el amor de Dios, en que Él hizo a su Hijo sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Ahora dice, nos constriñe, quiere decir nos apremia, nos urge, nos apura. ¿Nos apura a qué? Pues a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y dice que lo apura pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo murió por toda la humanidad, por todos en general. ¿Por qué murió por todos? Porque todos estábamos muertos de nuestros pecados. Porque todos éramos reos de muerte por el pecado en que todos habíamos incurrido. Toda la humanidad estaba muerta en sus pecados. Por eso Jesús murió por todos, porque todos estábamos muertos. Efesios 2:1 nos dice lo siguiente, vamos a Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes estábamos muertos. La Reina Valera, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién se refiere a Él? Pues a Jesucristo, que es el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante. Él nos dio vida a nosotros, porque nosotros todos estábamos muertos en nuestras desobediencias, en nuestros delitos y en nuestros pecados.
Todos estábamos muertos y Cristo murió por todos, porque todos estábamos muertos. Y continúa diciendo la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5, el versículo 15, dice, y por todos murió para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que son salvos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es el propósito? De que para que nosotros que vivimos ya no vivamos para sí, o sea, ya no vivamos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestras pasiones, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién fue el que murió y resucitó por nosotros? Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó por todos nosotros. Puesto que la muerte y resurrección de Cristo nos ha procurado una nueva vida, esta vida la hemos de vivir no para nosotros, sino para Cristo, para servirle y hacer su voluntad. Ahora, para que podamos vivir para Cristo, el título de la enseñanza de hoy se llama Viviendo para Cristo. Para que podamos vivir para Cristo, necesitamos dos cosas. Necesitamos primero la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración, mire esta definición que encontré, la regeneración o nuevo nacimiento, entonces está haciendo referencia al nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y que se debe nacer de agua y del Espíritu, entonces se debe nacer en la purificación de Cristo, se debe nacer a través del Espíritu, es un nacimiento espiritual. Dice aquí, la regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al que le comunica una vida nueva. Vamos a 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación. No fue que fuimos reparados, no fue que fuimos corregidos, no. Fuimos hechos una nueva creación, pero esto es un nuevo nacimiento espiritual, es nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue tomado y fue recreado nuevamente, fue una nueva creación. Fue creado ahora con la naturaleza divina, sin la naturaleza de pecado. Y eso sucede cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí sucede esta nueva regeneración, ahí sucede esta nueva creación. Somos creados nuevamente. Pero es una nueva creación espiritual, es el espíritu. El hombre interior es el que es creado nuevamente. Nuestra mente tiene que pasar a ser renovada a través de la palabra y nuestro cuerpo tiene que ser sacrificado, nuestro cuerpo tiene que ser reprimido, nuestro cuerpo tiene que ser sometido al espíritu, porque el que manda en nuestro ser es el espíritu. Y ahora tenemos un nuevo espíritu, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Mira lo que dice Efesios 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces aquí nos está diciendo que somos creados nuevamente en Cristo Jesús, esa regeneración de la que estamos hablando, somos creados nuevamente en Cristo Jesús para hacer las cosas buenas, o sea, para hacer la voluntad, o sea, no solamente nos creó nuevamente, sino que nos dio a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros el poder para poder hacer la voluntad de Dios. Ya lo veíamos en alguna ocasión, que ahora somos libres para hacer la voluntad de Dios. Tenemos la libertad. Antes el ser humano era incapaz de hacer la voluntad de Dios. El hombre natural del que hemos hablado, el hombre natural, el que no conoce a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, es incapaz por sus propios esfuerzos, por su propia fuerza, de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios le agrada, porque su naturaleza pecaminosa siempre lo va a mantener alejado de las cosas de Dios. Por eso dice que para el mundo, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Ahora, vamos a Marcos 16, vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice la palabra, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo,
pero el que se niegue a creer será condenado. Entonces, vayan por el mundo y predíquenle las buenas noticias, predíquenle el evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús a todo el mundo, a toda la humanidad, a todas las personas. Y el que creyere y fuere bautizado, es decir, el que fuera introducido en Cristo, ya vimos los bautismos del cristiano, bautizado se refiere a ser bautizado en Cristo, o sea, ser introducido en Cristo, ser sumergido en Cristo, nacer de nuevo. El que naciere de nuevo, el que se ha hecho una nueva criatura, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Esa condenación en qué consiste? En que al ser pecador, a que todos pecamos, y él mantenerse en ese pecado, pues está condenado. Acuérdense lo que dijimos, que todo pecado merece un castigo. Pero Cristo ya tomó, en él se imputó todos los pecados de la humanidad. Ahora, el que no creyere, pues no puede entrar en este nuevo pacto. No puede entrar en el pacto de Dios, porque se entra en este pacto a través de la fe, a través de creerle a Dios, de creerle que Jesucristo hizo esa obra redentora por todos nosotros. Ahora, esta regeneración está disponible para toda la humanidad, para todos los hombres. Por eso el mandato de Jesucristo a sus discípulos, a nosotros sus discípulos, y predicad el evangelio a todo el mundo, porque está disponible para todo el mundo. Ahora, la otra condición para que nosotros podamos vivir, realmente podamos vivir para Cristo, es la reconciliación. Entonces, ¿en qué consiste esta reconciliación? Es un cambio de la relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. En Cristo Jesús nosotros tenemos comunión con Dios. Antes de Cristo Jesús nosotros no teníamos comunión con Dios. No podíamos estar en la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros ahora podemos estar confiadamente en la presencia de Dios. Y eso es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos entender de la reconciliación? Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 18. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios ha otorgado la tarea de la reconciliación. Entonces, fue Dios mismo el que reconcilió al mundo. No es el mundo que se reconcilia con Dios, porque el mundo no lo conoce. Es Dios mismo al que reconcilia al mundo. Dice acá que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y la motivación es el amor. Ya lo vimos, ¿no? En la primera de Juan, que en esto consiste el amor verdadero. La motivación de Dios para reconciliarnos con Él fue el amor, y sigue siendo el amor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice la Reina Valera. Es decir, el ministerio es que nosotros debemos llevar este mensaje de reconciliación a todo el mundo. Es un mandato por parte de Dios. Id y llevad el evangelio, lo que se conoce como la gran comisión, ir y llevar el evangelio. Es decir, la reconciliación no provino del hombre, porque el hombre, así quisiera, no tiene el poder para hacerlo. Pero a través de Cristo Jesús, Dios nos reconcilió consigo mismo y nos empodera con su Santo Espíritu morando en nosotros para que podamos hacer su voluntad. Finalmente, vamos a leer el versículo 20, 2 Corintios 5:20, para terminar. Somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, dice acá, somos embajadores de Cristo, o sea, nosotros representamos a Cristo, tenemos la autoridad de Cristo, pero no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que todos seamos salvos, que ninguno se pierda. Por eso dice acá el apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo. Os rogamos, quiere decir, les suplicamos en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. La obra ya está hecha. Dios la hizo. Él fue el que se le ocurrió la idea, fue a Dios. Su motivación fue el amor. La forma de realizarlo, el plan, lo realizó Dios. Y la ejecución la hizo Él. Todo lo hizo Dios. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nosotros tenemos una parte. Y lo que nos corresponde a nosotros es volver la mirada a Dios y aceptar esa reconciliación que nos ofrece a través de Cristo Jesús. Y al hacerlo, al aceptar a Cristo, al aceptar su obra redentora, vamos a nacer de nuevo, vamos a ser regenerados. Y de esta manera nosotros vamos a poder vivir
para Cristo. No para nosotros, sino para Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Entendemos, Padre Santo, que nosotros fuimos salvados no para vivir conforme a nuestros deseos, no para mantener la vida que llevábamos nosotros antes, sino nacimos de nuevo en Cristo Jesús, fuimos reconciliados contigo con un propósito, Señor, y es el de vivir no para nosotros, sino para vivir para Cristo, para hacer su voluntad, para vivir conforme a su propósito, Señor, para que a través de nosotros podamos llevarle el mensaje de salvación a más personas, para que nosotros podamos ser embajadores de Cristo. Te damos gracias, Señor, por ese amor maravilloso, ese amor verdadero que fue capaz de sacrificar a su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios mismo hecho hombre fue sacrificado para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Esto no provino de nosotros porque éramos incapaces, sino que provino de ti, que te propusiste, Señor, reconciliarnos contigo. Te damos las gracias, Señor, por la obra de la regeneración, porque está disponible para todos los seres humanos, porque lo único que necesitamos es arrepentirnos de no creer en Cristo, volver nuestra mirada a Él y de entregar nuestras vidas al Señor. Te damos las gracias, Señor, porque escrito está que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.